Bien, buenas tardes con todos los que nos están acompañando a esta sesión de capacitación programada por el SUIT SUNAFIL, el Sindicato Único de Inspectores y Trabajadores de la SUNAFIL. En esta ocasión nos está acompañando el inspector Paulo Rato, el cual es una persona con conocimientos especializados en la materia que el día de hoy se nos va a trasladar, que es acerca de seguridad y salud en el trabajo. Él es ingeniero industrial por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, con amplia experiencia en gestión por procesos en ingeniería administrativa. Además, ha participado en el sexto Programa Internacional de Formación en Excelencia Gerencial del PNUD y actualmente se desempeña como inspector perteneciente a la Subdirección de Intervenciones Especiales de la DINI. Sin mayor preámbulo, le cedemos el uso de la palabra a nuestro ponente el día de hoy para que dé inicio a la capacitación programada. Muchas gracias. Ya, unos minutos, por favor, que estamos. Bien, ya está, ya te veo, Pablo, nuevamente. ¿Todo está bien? A ver. A ver, ¿puedes por favor hablar? Yo no te escucho. No sé si los asistentes te logran escuchar, pues mi equipo. No, no se escucha, Pablito. Ah, Hay ya. problemas con el audio. Sí, te veo hablar, pero no te escucho. Hola, hola. Ahora sí, fuerte y claro. Ok. Bien, buenas tardes, queridos colegas. Me complace compartir un poco lo que venimos haciendo en la Subdirección de Intervenciones Especiales y también con un enfoque relacionado a lo que es gestión por procesos y lo que es gestión en general para poder comprender un poco más, de una manera más lúdica tal vez, lo que corresponde a la identificación de peligros, a la evaluación de riesgos y las medidas de control. Voy a voy a cerrar la cámara para que la conectividad mejore y voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. ¿Me confirman si pueden ver la presentación, por favor? Sí, sí se visualiza. Ok. Bien. El tema de hoy, o la forma en la que vamos a abordar este tema, lo vamos a hacer de manera un tanto comparativa en lo que es el régimen general, el régimen de construcción civil y el régimen del subsector minería, para ver algunas semejanzas, algunas diferencias en lo que corresponde a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de medidas de control. Eh, la primera referencia normativa que nosotros tenemos en la ley de seguridad es este artículo 19. Lo que trato de compartir ahora es, más que todo, la forma en la que la norma presenta estos conceptos y tratar de integrarlos dentro de un cuerpo de conocimiento coherente. Que si bien estos conceptos pueden parecer un tanto aislados,
y las normas que tenemos los presentan, digamos, por capítulos o por subcapítulos. Parecen ser, como digo, unos conceptos aislados que no guardan relación, pero vamos a ver cómo todo esto tiene que ver con este concepto muy importante que es gestión. En el artículo 19 vemos que nos dice que la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales es indispensable en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Respecto de lo siguiente, en el literal D tenemos la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos al interior de cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos. Aquí yo les recomendaría que tomen nota de este punto al interior, o de este concepto al interior de cada unidad empresarial. Y también este concepto de participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Estos son dos conceptos muy importantes, porque podemos tener empresas que tienen varios establecimientos anexos, diferentes sedes productivas, diferentes locales comerciales, y la evaluación de riesgos tiene que ser específica para cada uno de estos. En el encabezado de una matriz y per se vamos a ver siempre cuál es el domicilio del centro de trabajo o cuál de los centros de trabajo se refiere, ¿no? Si es un campo de cultivo, si es una unidad minera, si es una obra de construcción. Es importante que reconozcamos que la matriz hiper corresponda al lugar que nosotros estamos visitando, ¿no? Por este punto, que es importante, al interior de cada unidad empresarial. Ahora, este concepto de gestión es un concepto bastante interesante que va a dar coherencia a todo a toda esta herramienta que se llama hiper C. La gestión comprende cuatro pasos del ciclo de Deming. Perdón. Este es un diagrama del famoso ciclo de Deming. Tenemos esta P de planning, que viene a ser el planeamiento. Tenemos la D de do, que vendría a ser desarrollo. La C de checked, que vendría a ser en español control o verificación. Y la A de act, que vendría a ser ajuste o acción. Todo sistema de gestión, ya sea de calidad, ya sea ambiental, ya sea de seguridad, está conformado en base a estas cuatro etapas: el planeamiento, el desarrollo, el control y el ajuste. En el planeamiento de seguridad nosotros podemos encontrar, por ejemplo, lo que es el plan de seguridad y salud en el trabajo, que uno de uno de los documentos que conforman este plan es justamente la matriz hiper. En cuanto a lo que es el desarrollo, nosotros vemos actividades del día a día, como lo que son las capacitaciones, la inducción a personal nuevo, tanto de manera general como específica, la entrega de equipos de protección personal. Todas estas son acciones, ¿no? Desarrollo. Uno de los conceptos más importantes de la gestión es que debe haber coherencia entre lo que se planifica y lo que se ejecuta. Esto está también en nuestra norma. En la ley de seguridad dice que uno de los principios del sistema de gestión de seguridad es lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se ejecuta. Luego vamos a ver cómo esto se operativiza en la matriz y per se. El control vendría a ser cómo verificamos que lo que hemos ejecutado de verdad ha tenido resultados importantes, como la reducción de los accidentes o los incidentes, la reducción también del ausentismo, por ejemplo, por parte de los trabajadores que han sido tal vez afectados por una enfermedad ocupacional o por un accidente de trabajo. Y el ajuste vendría a ser cómo es que nosotros tomamos medidas para mejorar, porque el concepto de gestión, a diferencia del concepto de administración, es que la gestión tiende siempre a la mejora continua. Y esto es lo que nosotros deberíamos observar en una matriz y per se. Cuando nosotros vemos en las matrices, ustedes saben que se actualizan cuando menos una vez al año, por norma.
Lo que nosotros deberíamos eh, tratar de encontrar en estas matrices a nivel histórico en las empresas es que haya mejora, ¿no? Una reducción de los accidentes y también mejora en el nivel de detalle, porque muchas veces en las empresas es normal que tengan un nivel de detalle tal vez bajo, primeras matrices y per se, y a medida que van haciéndose especialistas en sus servicios, en los servicios que brindan o en las operaciones que realizan, cada vez las matrices se hacen más especializadas, incluso ya se hacen referencia a procedimientos, a estándares, porque en la matriz obviamente no van a estar el detalle de todo, ¿no? Pero se hace referencia ya a otros documentos de gestión más especializados en los que podemos encontrar las medidas preventivas, las restricciones, los equipos de protección personal específicos para una tarea, etcétera, ¿no? Entonces, nos quedamos con estos dos conceptos de la participación de los trabajadores y que debe ser al interior de cada unidad empresarial. En el segundo punto que nosotros tenemos una referencia en la ley de seguridad con respecto a la matriz per se, ya vienen a ser las medidas de prevención. Que vendría a ser dentro de lo que es el I+C, vendría a ser la letra C, las medidas de control. En esta jerarquía, normalmente siempre encontramos estos 5 puntos. El primero, sabemos todos que es la eliminación. La eliminación de los peligros y los riesgos, especialmente en el origen, en su origen. En un segundo punto, tenemos lo que vendría a ser la sustitución. Y curiosamente en la ley se habla del tratamiento, el control o aislamiento de los peligros y riesgos, pero en sí lo que correspondería es esto. Podemos considerar que la ley los está poniendo tal vez de manera enunciativa, ¿no? Pero el orden de prelación es este, ¿no? La eliminación, luego la sustitución. En un tercer punto encontramos lo que son las, el tratamiento o las medidas técnicas, y se hace referencia a medidas técnicas que también se llaman controles de ingeniería. En un cuarto lugar podemos encontrar lo que son eh, los procedimientos. Esto está relacionado a los controles administrativos. Y en último caso, lo que son los equipos de protección personal, que nosotros conocemos como EPP. Vamos a ver que este artículo es desarrollado en el reglamento de la ley y también en los reglamentos especializados de construcción civil y de minería, ya en el orden de prelación correcto, que es el que conocemos, ¿no? De eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP. En lo que es los servicios de seguridad y salud en el trabajo, la norma nos hace referencia a que estos servicios de seguridad, que pueden ser de uno o varios empleadores, tienen una finalidad esencialmente preventiva y tienen como una de sus funciones lo que es la identificación y evaluación de los riesgos. Pero siempre dice que los trabajadores participen. Es importante. Y esto también tiene que ver con otro concepto de la gestión. Como les había dicho, la gestión, a diferencia de la administración clásica, tiene conceptos bastante interesantes como lo que es el enfoque en un proceso. Un proceso es todo aquello que tiene un input o tiene entradas, insumos, digamos. Hay una transformación de estos insumos en lo que se conoce como el proceso y hay un output o un resultado. ¿Y eso qué tiene que ver con la seguridad? ¿Qué tiene que ver con la gestión de la seguridad? Que para que tú llegues a este concepto de gestión por procesos, dejas de lado el concepto clásico de la jerarquía, ¿no? En el que tú tienes un gerente general, tienes gerente tal vez de finanzas, de operaciones, de marketing, y tienes subgerencias, ¿no? Y así se hace una estructura organizacional, una estructura orgánica, un organigrama. Este enfoque clásico tiene un tipo de comunicación vertical, digamos.
¿no? Las órdenes van de arriba hacia abajo. En cambio, en la gestión por procesos, en la gestión integral, la comunicación es horizontal. ¿Y por qué sucede esto? Porque en un proceso, bueno, vamos a poner el ejemplo de nuestro amigo David, por ejemplo, de Dini, que él es el que nos facilita todos los trámites administrativos para nuestros viajes. Él, por ejemplo, en lo que es el proceso de rendición de viáticos, él es el líder del proceso y él nos exige a nosotros que hagamos la rendición de acuerdo al anexo número 7, que tengamos impreso los conceptos de gastos que tienen comprobantes de pago, los gastos que no tienen, que son por declaración jurada, como taxis, eh, y tiene todo, él nos dice cuáles son las características del reporte que nosotros debemos dar. Y nosotros, sin importar en nuestra categoría de auxiliar, de inspector de trabajo, o incluso algún otro funcionario con un mayor rango dentro de la institución que tenga que rendir viáticos, se va a convertir en el proveedor de David, ¿no? Del que está encargado de este proceso. Él es el líder o el cliente interno, digamos. Entonces, cuando existe este tipo de comunicación horizontal, cuando hay la participación de todos, como aquí está en la ley, la participación de los trabajadores, la comunicación horizontal hace que se pierdan las barreras, estas barreras organizacionales, que hacen que los trabajadores tal vez tengan miedo de decir, no estoy cómodo con este procedimiento, tengo demasiados movimientos repetitivos, hago, tengo posturas incómodas, inadecuadas durante mucho tiempo. Entonces la comunicación se facilita y se pueden alcanzar resultados realistas en cuanto a la mejora de un proceso con vista a reducir los factores de riesgo, ¿no? Que pueden ser físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales o biológicos. Entonces, este servicio de seguridad y salud en el trabajo, que puede ser externo también, conformado por trabajadores del mismo empleador, es el encargado de realizar esta identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo, ¿no? Se vuelve a repetir este concepto de que tiene que ser por cada una de las unidades empresariales. En este punto 39, en el artículo 39, cuando tenemos lo que es la planificación, te habla de cuáles son las medidas, ¿no? Medidas de identificación, prevención y control, la mejora continua de los procesos, lo que les decía, que es una de las características de la gestión, la mejora continua, la gestión del cambio, la preparación y la respuesta a situaciones de emergencia, adquisiciones y contrataciones y el nivel de participación de los trabajadores y su capacitación. Entonces, siempre que ustedes vean este tema de sistema de gestión o gestión, sobre todo el sistema de gestión a veces suena un poco etéreo, ¿no? Suena un poco abstracto, como si fuera un concepto, no sé, en el aire. Pero debemos saber que todo sistema simplemente es un conjunto de elementos que están interrelacionados para la obtención de un mismo fin. El fin de la gestión de la seguridad, como hemos visto, es el objetivo también de la ley, es crear una cultura de prevención de riesgos. Entonces, todos los esfuerzos tienen que estar enfocados, destinados y tienen que ser coherentes con ese objetivo. Entonces, este sistema de gestión lo que tiene que hacer es que todos estos elementos, que son las personas, los recursos económicos, los recursos financieros, el conocimiento, todo confluya a que se genere una cultura de prevención de riesgos. Y aquí se habla de estos resultados, ¿no? De cuáles son las características de los resultados. Y en todo sistema de gestión se maneja esta mnemotecnia de SMART. De la S de specific, podríamos decir que es específico. La M de measurable, que es medible. La A es de achievable, o sea, alcanzable.
La R es realistic, o sea, realista. Y la T es time-based, quiere decir que está definido en el tiempo. Y estas características están aquí en la ley. Miren. Veamos, deben ser resultados específicos, realistas, posibles de aplicar por la empresa, ¿no? Alcanzables. Y ahora, ¿cómo nosotros sabemos que estamos mejorando en temas de gestión de seguridad? ¿Cómo sabemos que la matriz per se es una herramienta que nos está ayudando o que es, digamos, fiel a las características de la empresa? Por eso necesitamos la medición de la línea base, ¿no? Lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Y también tiene que ser definido en el tiempo, si no definimos, si hacemos la jerarquía de controles, de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP, pero no tenemos un responsable y tampoco tenemos un cronograma definido, todo esto va a quedar en el aire. Entonces, esas son cuestiones que nosotros tenemos que verificar en los IPR6, también en los documentos de gestión de seguridad. Ahora nos habla de la supervisión. Dice, la supervisión permite identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y sirve de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de los peligros y el control de los riesgos. Básicamente la supervisión, al estar, eh, digamos, no está comprometida directamente con la ejecución de la actividad, puede enfocarse en la actividad, pero desde el punto de vista de seguridad, y esto sirve de base para la adopción de decisiones que tengan que ver con la mejora de la identificación de los peligros y el control de los riesgos. ¿Cómo nosotros podemos, cómo la metodología del IPRC permite que estos esfuerzos que se hacen día a día no sean esfuerzos aislados, que no sean, digamos, que no se queden como parte del talento, del expertise de un ingeniero supervisor, de un prevencionista, sino que queden como parte del conocimiento general de la empresa? Justamente eso es parte de tener documentado la matriz y per se, ¿no? Y luego vamos a ver cómo es que todos estos conceptos quedan dentro del formato definido con la información mínima indispensable para esta matriz. Nos habla luego la ley del mejoramiento continuo, sigue con este término muy interesante. Las disposiciones adoptadas para la mejora continua del sistema de gestión tienen en cuenta los objetivos y los resultados de las actividades de identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. Esto está relacionado a lo que vimos de medidas de control. Dentro de las obligaciones del empleador está identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales. Esto es algo que también es fiscalizable, que nosotros también deberíamos verificar. Es, por ejemplo, que antes de que se haga un cambio en las condiciones, nosotros deberíamos verificar que este cambio esté reflejado en la matriz hiperse línea base y se hayan definido las medidas de control para ese cambio en las condiciones, que puede ser un cambio en la maquinaria, un cambio del proceso, un cambio del turno, de la cantidad de trabajadores que realizan el trabajo, etcétera. Entonces, cuando se identifican las modificaciones que puedan darse, dice, en las condiciones, y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención. Esto con el fin de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Dice, en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor en el centro de trabajo con ocasión del mismo. En el artículo 50 nos hace referencia otra vez a las medidas de prevención.
Nos dice que debe gestionar los riesgos sin excepción, eliminándolos en su origen. Esto está reforzando el concepto anterior que vimos de la eliminación. Nos habla del diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo. Esto tiene que ver con ergonomía, así como estos orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador. Nos habla nuevamente de eliminar situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo. Si no fuera posible, sustituirlas, ¿no? Segundo, segundo lugar en la jerarquía de controles. Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de la ciencia, tecnología, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones. Mantener las políticas de protección colectiva individual, protecciones colectivas. Estos pueden ser controles de ingeniería, pueden ser los controles administrativos y la protección individual, que ya sabemos que son los. Ya vamos entrando en lo que es la evaluación del riesgo. Y aquí hay una de las características importantes que debe realizarse una vez al año como mínimo, o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la seguridad. Se hayan producido eh, daños, cuando hay daños a las personas, daños a los trabajadores, conocemos como accidente, cuando solamente hay daños materiales, conocemos como incidente, según nuestra normativa. Nosotros normalmente en una investigación de accidentes de trabajo verificamos la matriz hipercelínea base para detectar incumplimientos, pero dado el tiempo, por ejemplo, tan corto que tenemos, 10 días hábiles para la investigación de un accidente de trabajo mortal, ampliables como máximo a 20, no nos da tiempo también para verificar cuál es la nueva matriz per se que tendríamos que verificar. Sería lo ideal verificar cuáles son los nuevos controles que se han registrado, que se han señalado a partir de la investigación del accidente, la determinación de las causas y cómo este árbol de problemas, digamos, o este diagrama de causas se revierte para conformar un diagrama de soluciones, ¿no? Es algo que sería interesante tal vez con la emisión de una segunda orden para dar seguimiento, ¿no? Sería más factible. Entonces, dice, si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesario, se realizan controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas. Medidas de prevención incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la salud. Entonces, dentro de las características ya hemos visto una, que debe realizarse con la participación de los trabajadores, que debe realizarse en cada uno de los centros de trabajo y el tercer punto, una vez al año como mínimo, o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños. Si encontramos, digamos, tenemos una visita inspectiva y en el IPRC de la actividad se hace referencia a unas máquinas que ya no están. Y ahora hay unas máquinas nuevas que si bien, digamos, pueden producir menos ruido o tener un mejor diseño ergonómico, de todas maneras, estos cambios en las condiciones tienen que verse reflejados también en la matriz. Ahí tendríamos que solicitar que se haga una actualización. Ese punto también es importante, y lo vamos a ver luego en el artículo 77 del reglamento de la ley, el enfoque de género, haciendo sobre todo un hincapié en las características fisiológicas de varones y mujeres, que son diferentes porque en promedio la estatura del varón es mayor al de la mujer, en promedio eh, la, la cantidad de fuerza isométrica o explosiva que puede generar un varón es diferente a una mujer debido a los
a las hormonas, al cóctel de hormonas, predominantemente testosterona. Esto está reflejado, por ejemplo, en la resolución ministerial 375/2008-TR, la norma básica de ergonomía, donde nos dicen cuáles son las cargas máximas para varones y mujeres, ¿no? De acuerdo a supuestos estadísticos. Entonces es importante que el empleador adopte este enfoque, porque si vemos que un procedimiento requiere manipulación de cargas, requiere movimientos repetitivos, tiene que hacerse con este enfoque para evitar que mujeres, por ejemplo, realicen la misma carga de trabajo que varones, ¿no? Eso tiene que estar reflejado en la matriz hipercelínea base. También se hace referencia, este punto también está desarrollado en el reglamento, que se debe implementar las medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia a labores peligrosas de conformidad a la ley de la materia. Las trabajadoras en estado de gestación tienen derecho a ser transferidas a otro puesto que no implique riesgo para su salud integral, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de su categoría. Y tenemos en el artículo 75 la participación en la identificación de riesgos y peligros. Ya se habla nuevamente, ¿no?, de que los representantes de los trabajadores participan en la identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos de trabajo. Solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, que pueden ser, por ejemplo, monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, sugieren las medidas de control y hacen seguimiento a estas. Y en caso no tener respuesta satisfactoria, pueden recurrir a la autoridad administrativa de trabajo. Incluso en la ley de minería es una de las obligaciones de la supervisión iniciar la investigación de todas las solicitudes que se hagan por parte de los miembros del comité o de cualquier trabajador en relación a factores de riesgo. Al menos debe iniciarse la investigación, debe llegarse a una conclusión que debe ser compartida con los trabajadores. Eso está desarrollado en el Decreto Supremo 024/2016 EM que vamos a ver más adelante. Entonces, con estas generalidades de la ley, ya entramos a lo que es el reglamento del régimen general, el reglamento de la Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo, que nos dice que el empleador está obligado a garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la organización. Definir y comunicar a todos los trabajadores cuál es el departamento o área que identifica, evalúa o controla los peligros. De esto ya tenemos nosotros una referencia en la ley cuando vimos cerca de lo que es el servicio de seguridad y salud en el trabajo. El servicio de seguridad y salud en el trabajo, el servicio de SCT, es quien se encarga de realizar esta identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de medidas de control, pero como recordamos siempre con la participación de los trabajadores. Y una vez que el empleador haya identificado y evaluado estos riesgos y haya definido medidas de control, tiene que adoptar estas disposiciones efectivas. Si nosotros vemos eh, el numeral 27.3 del artículo 27 del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, tenemos que no realizar la evaluación de riesgos o no llevar a cabo las disposiciones necesarias para la prevención de riesgos es una falta grave. Entonces, esto se refuerza con este punto, con este literal G, ¿no? Que es obligatorio adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo. Es decir, las medidas de control, las medidas de control que nosotros encontremos en una matriz, que pueden ser la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería,
controles administrativos y los equipos de protección personal que se definan son de cumplimiento obligatorio por la empresa. Es como si fueran autoimpuestas, ¿no? Y obviamente son fiscalizables por nosotros. Aquí otra característica de la matriz per se que podemos agregar, que es parte de la documentación que debe exhibir el empleador. O sea, debe estar a disposición de los trabajadores, de visitantes, de contratistas. No debe ser un secreto la matriz per se, porque permite tener conocimiento. Tanto la matriz per se como el mapa de riesgos nos permiten tener una idea de a qué nos exponemos si es que ingresamos a un centro de trabajo específico. O que puede ser ruido, puede ser eh, riesgo de atropellamiento si estamos transitando por zona donde transitan vehículos, por ejemplo. Si hay presión sonora, ruido, si se realizan, por ejemplo, excavaciones cerca, si es que se realizan trabajos de alto riesgo. Entonces, tanto el mapa de riesgos como el IPRC nos ayudan a tener idea, por eso es que tienen que estar exhibidos, ¿no? Y además, ¿no? Como dice aquí, exhibido un lugar visible, la política y la matriz de exhibirse. Ahora viene el artículo más importante, un artículo que ha sido modificado por el Decreto Supremo 002-2020-TR, que ya nos da las características o los requisitos mínimos. Nos dice, son requisitos mínimos, ¿no? Podemos encontrar también otros requisitos por aquí, ¿no? De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la ley, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles se elabora y se actualiza periódicamente sin exceder el plazo de un año. Eso ya lo habíamos visto. También recuerden que se debe actualizar cuando hay cambios en las condiciones, cuando hay daños, ¿no? Cuando hay accidentes de trabajo, cuando se declara una enfermedad ocupacional. Se realiza también esto es muy importante y esto recuérdenlo durante toda la duración de la capacitación porque vamos a ver cómo afecta a los otros sectores en cada puesto de trabajo, con participación del personal competente, en consulta con los trabajadores, así como sus representantes, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos mínimos? Nos habla de las actividades rutinarias y no rutinarias. Actualmente las empresas estilan colocar unas columnas en las que se, se coloca la R, la NR, la SE, que significa no rutinarias, situaciones de emergencia. Entonces, cuando cruzas en la matriz el nombre de una actividad o de una tarea, ves si esta es rutinaria, si es no rutinaria o si corresponde a una situación de emergencia. Si no lo hacen de esta forma, al menos debe estar detallado en su procedimiento, en su metodología, cómo es que ellos realizan esta evaluación, porque ellos nos tienen que acreditar que están considerando tanto las actividades rutinarias como no rutinarias. Eso es muy importante, así como las situaciones de emergencia que se podrían presentar a causa del desarrollo de su trabajo. Que también se tiene que considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas, ¿no? Si una empresa tiene en mente cambiar la maquinaria, cambiar los procedimientos, tiene que hacer este registro en la matriz per se, hacer la evaluación correspondiente y ya tenerlo documentado incluso antes de hacer los cambios, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible a determinados factores de riesgo. Otro de los requisitos es identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo. Cuando vean este término, el medio ambiente de trabajo,
se refiere sobre todo a lo que es material. El medio ambiente de trabajo puede estar afectado por, por polvo, por gases, puede estar afectado por vibración, puede estar afectado por riesgos eléctricos, por ejemplo. Y cuando vemos lo que es la organización del trabajo, esto está más relacionado con con lo organizacional, quiere decir relacionado a riesgos de tipo psicosocial. Un término que se maneja es, por ejemplo, el porcentaje de activación, se conoce, ¿no? O porcentaje se conoce también como porcentaje de actuación de un trabajador. Es qué parte del tiempo esa persona está realizando labor, que no puede ser nunca 100%, ¿no? Los trabajadores no, ninguno de nosotros es una máquina. Entonces, este porcentaje de saturación también se le conoce, ¿no? Entonces, esto tiene que ser evaluado, porque si encuentras, digamos, un trabajador hace una denuncia de que no tiene tiempo ni siquiera para poder ir al servicio higiénico, o que el tiempo que le dan para tomar sus alimentos, una de sus comidas principales, es menor a 45 minutos, nosotros verificamos de verdad que el tiempo que trabaja es prácticamente completo, sin descansos. Entonces hay un problema de organización del trabajo. Tal vez son muy pocas personas las que realizan la operación, o, o está saturado este trabajador debido a que el procedimiento no es el correcto, ¿no? Entonces, eso también sirve para detectar ese tipo de vicios en lo relacionado a lo organizacional. El literal dice incluir las medidas de protección de los trabajadores en situación de discapacidad. Capacidad, evaluación de factores de riesgo para la procreación. Por ejemplo, el enfoque de género que vimos, ¿no? Que por ejemplo está bastante detallado en lo que es la norma básica de ergonomía, lo que es movimiento de cargas, protección de trabajadores, de las trabajadoras y los adolescentes, según lo establecido en los artículos 64, 65, 66 y 67 de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros encontramos a un trabajador que desempeña un puesto de trabajo con una serie de actividades, y este trabajador tiene un tipo de discapacidad, o se trata de una trabajadora, de un adolescente o una persona con factor de riesgo para la procreación por el tipo de trabajo, esto tiene que también estar especificado en la matriz y per se. Por ejemplo, a veces los trabajos que tienen estrés térmico, en los que hay una sensación térmica muy alta, pueden generar algunos riesgos metabólicos o también para la procreación. Entonces, eso también se tiene que evaluar para que esas personas no pasen el tiempo límite permisible en ese tipo de actividades. Esto es importante, resultados de las evaluaciones de factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Si es que han fiscalizado alguna vez un PERSE o lo han verificado, algunas empresas tienen la buena práctica de tener la columna peligro, y aquí tienen 5 categorías dentro de la columna, cinco columnas pequeñas, y aquí, por ejemplo, está físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial. Ahí te dice, por ejemplo, eh, cuando teníamos el famoso virus SARS-CoV-2, estaba aquí como biológico. ¿El peligro cuál era? El virus SARS-CoV-2. ¿Cuál era el riesgo? La infección por COVID-19, ¿no? Por ejemplo, algunas empresas tienen esta buena práctica de categorizar a qué tipo
de factor de riesgo corresponde al peligro que está siendo evaluado. Otras simplemente lo dejan sin esa clasificación, ¿no? Pero esto es algo que debe considerarse. Por ejemplo, si hay un monitoreo de ruido en el área de una, digamos, una chancadora en una planta concentradora de mina, tiene 91 decibeles. Se ha hecho el monitoreo y se ha determinado que la presión sonora es así de alta, por lo tanto los trabajadores deben usar PP, junto con el casco deben utilizar las orejeras, deben permanecer, por ejemplo, menos de 4 horas consecutivas, ¿no? Este monitoreo, este resultado, debe ser considerado en la matriz I per se. Si nosotros viéramos que existe este monitoreo, por ejemplo, los trabajadores dijeran, existe el monitoreo que ha declarado, que ha determinado tanta presión sonora en el área de trabajo donde está la chancadora, en la planta concentradora. Sin embargo, en la matriz I per se no figura ninguna medida de control en relación a nuestra actividad, en relación a nuestro puesto de trabajo con respecto a esa máquina, respecto a la chancadora. Entonces nosotros podríamos hacer una medida inspectiva de requerimiento para que se actualice el IPC en función a este resultado. Resulta este literal E. Literal F nos habla de los resultados de las investigaciones de accidentes de trabajo, lo mismo, y así como los resultados de los monitoreos tienen que alimentar la matriz I per se, actualizarla, también los resultados de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de la salud colectiva de los trabajadores. Y todo esto anterior dice son requisitos mínimos sin perjuicio que el empleador pueda considerar cualquier otro requisito para la gestión de riesgos. Eh, Sabemos que todo lo que es nuestra ley, tanto la 29783 como su reglamento, son de piso mínimo, ¿no? Los empleadores están facultados para considerar estándares superiores, pero nunca por debajo de lo que está en la normativa vigente, ¿no? Entonces el empleador puede considerar cualquier otro requisito para la gestión de riesgos. Y esto lo puede determinar en su política, lo puede determinar tal vez en su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, y ya podría ser fiscalizable por nosotros, ¿no? Si es que ellos han definido eh, mayores requisitos, estándares más altos, más exigentes, y figuran en sus documentos de gestión, nosotros podríamos exigirles en base a ello, haciendo referencia a que la norma les da la facultad a ellos de establecer estándares que, que sean más intuitivos, más protectores. Finalmente, bueno, luego de este artículo 77, que es prácticamente el más importante en relación al IPC, nos habla de la evaluación inicial o línea de base, que es otra de las formas como se conoce al IPC, se le conoce como IPC línea base, diferente a lo que es un IPC continuo. Luego lo vamos a conversar un poco en el tema minero. Esta evaluación de IPC línea base debe estar documentado, debe existir, o sea, no puede ser simplemente una evaluación que, digamos, diferentes registros, diferentes monitoreos, tienes diferentes registros de accidentes de trabajo, diferentes registros de enfermedades ocupacionales, pero no es suficiente. Esto tiene que estar documentado, tiene que hacerse la matriz I per se, línea base, alimentándose de los resultados de estas digamos, de estos registros, de estas evaluaciones, sí, pero de todas maneras tiene que estar documentado y sirve de base para adoptar decisiones sobre la aplicación del sistema de gestión. Como habíamos visto en el ciclo de mejora continua, todo lo que después de que las empresas hayan hecho su sistema de gestión, se han dado cuenta que puede haber unas fallas que han ocasionado algunos incidentes o accidentes. eh, lo que se ha trabajado hasta el punto más, lo que se ha determinado como falla, sirve de base para adoptar decisiones.
¿no? Entra a esta parte del proceso para que se haga una nueva planificación. Y esto es un ciclo que tiende a la mejora, ¿no? Y lo que sostiene el nivel, lo que sostiene el nivel de seguridad, lo que sostiene, digamos, el nivel de éxito del sistema de gestión de seguridad es la estandarización. Y esa estandarización en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la documentación. La documentación idónea que acredite que se está llevando a cabo las acciones necesarias dentro de este sistema de gestión. Una de estas es la matriz per se, que es la línea de base. Digamos, es el pilar o el primer punto, el punto de partida para nosotros. Empezamos a revisar siempre, por ejemplo, en una investigación de un accidente, muy importante revisar el IPRC línea base, porque nos da una idea del nivel de análisis que sea, del nivel de análisis que ha llevado a cabo la empresa con respecto a la actividad o a la tarea que se desarrollaba al momento de ocurrencia del accidente, por ejemplo, ¿no? Esto es muy importante. Por eso es que se le conoce como IPRC línea base. Y también sirve de referencia para evaluar la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud. En el artículo 82 del reglamento nos dice que el empleador debe, tiene obligación, identificar los peligros y evaluar los riesgos en forma periódica, ya lo hemos visto, anualmente cuando menos, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la ley. Nuevamente repite que se realiza en consulta con los trabajadores, con la organización sindical o con el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, según sea el caso. En el artículo 86 nos dice que el empleador debe considerar la posibilidad de recurrir a mediciones cualitativas y cuantitativas adecuadas a las necesidades de la organización. Estas mediciones deben basarse en los peligros y riesgos que se hayan identificado en la organización, las orientaciones de la política y los objetivos de seguridad, fortalecer el proceso de valoración de la organización a fin de cumplir con el objetivo de la mejora. Estas mediciones que nos dice aquí, cualitativas y cuantitativas, puede ser o comprende, por ejemplo, lo que son las auditorías de seguridad y salud en el trabajo y muy importante los monitoreos que hicimos referencia unas diapositivas atrás, los monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Debemos hacer referencia nuevamente a la supervisión, igual que la ley. Supervisión servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de los peligros, el control de los riesgos y el sistema de gestión. Podemos ver entonces que tanto ley 29783, como su reglamento, el Decreto Supremo 005/2012 TR y modificatorias, tienen un concepto bastante coherente. Hay coherencia, digamos, en cómo el IPRC contribuye al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es la línea base. Finalmente nos pone la norma, los conceptos. Identificación de peligros nos dice que es un proceso, diríamos nosotros, sistemático, porque no es un solo esfuerzo, es continuo, se actualiza, se alimenta de reportes, de monitoreos, se alimenta de la opinión de los trabajadores, de su participación. Y la evaluación de riesgos en general es el proceso posterior a la identificación de peligros. Una vez que tú identificas el peligro, la evaluación de riesgos básicamente es determinar la probabilidad de daño. Y casi siempre esta probabilidad es igual a, perdón, el nivel de riesgo es igual a la probabilidad normalmente por la consecuencia.
Finalmente, en la resolución ministerial, finalmente lo que hablamos del régimen general, la resolución ministerial 050-2013 TR nos deja un formato con la información mínima, pero recordemos 2013, recordemos la modificatoria del artículo 77, que es del 2020. Lo que le faltaría a este formato es el puesto de trabajo, porque bien tenemos al sector, nos dice si es público o privado, eh, cuándo se ha hecho la evaluación o actualización de esta matriz, cuál es el nombre de la razón social, el responsable, ¿no? El DNI del responsable, la dirección. Eso tendría que ser del domicilio, del centro de trabajo, específicamente el centro de trabajo visitado, el centro de trabajo que es materia de fiscalización, su ubicación en distrito, su ubicación geográfica, cuál es su actividad económica, SIU, RUC. Nos dicen, servicio de seguridad y salud en el trabajo, si tiene un servicio de seguridad y salud en el trabajo, si tiene un comité o un supervisor, si tiene un reglamento interno, un programa anual, si cuenta con la asistencia, la vigilancia de la salud por parte de un médico ocupacional, accidentes mortales, no mortales, días perdidos, y ya viene aquí el proceso de identificación. Nos habla del área, operación y proceso. Trabajadores que son hombres, que son mujeres, ¿no? La importancia del enfoque de género para ver si es que de alguna forma estas diferencias fisiológicas entre varones y mujeres son relevantes para el proceso. Digamos, si es un proceso de compras, ¿cuál es el riesgo? Posturas inadecuadas, porque trabajo solamente en oficina. Bueno, en este caso no será relevante, ¿no? Que sean hombres o mujeres, ¿no? Pero hay otros trabajos, como les mencionaba, manipulación de cargas, que sí es, es importante, ¿no? Hacer la distinción. Aquí nos habla de identificación del factor de riesgo. En otras palabras, ¿cuál es el peligro? Podríamos decir de qué tipo es, si es químico, físico, biológico, ergonómico, psicosocial. Aquí nos pone la probabilidad que según una metodología se puede cuantificar la consecuencia y nos da el nivel de riesgo, que es la multiplicación de P por C. La valoración del riesgo, muy alto, alto, medio, dependiendo de la metodología que se utilice, y aquí las medidas de control. Igual las medidas de control podríamos dividirlas en eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, EPP, impacto, etcétera, ¿no? Algunas empresas tienen una buena práctica de colocar aquí responsable y también cronograma de ejecución o cronograma de revisión. Cada cuánto tiempo se revisa, cada cuánto tiempo se hace la verificación del cumplimiento de estas medidas de control. Finalmente nos dice quién lo ha evaluado, quién lo aprueba, ¿no? Y esto vendría a ser el formato con la información mínima, que es para el régimen general. Ojo que, por ejemplo, en el régimen de construcción civil no existe formato así. Entonces, este fácilmente es aplicable para ese régimen también, sumándole siempre este punto, ¿no? Es importante. El artículo 77 nos dice que se realiza en cada puesto de trabajo. Entonces, si en la matriz y per se no se especifica a qué puesto de trabajo corresponde la evaluación que se ha hecho, no es una matriz y per se de conformidad con la normativa vigente. Pasamos a lo que es construcción civil. Nos da prácticamente las mismas definiciones. Nos menciona que es un proceso de identificación de peligros, la evaluación de riesgos, proceso posterior a la identificación de peligros, ¿no? Permite valorar el nivel, grado y gravedad, ¿no? Esto también sería la consecuencia, gravedad. Definiciones, nos habla del ATS. El ATS es una herramienta de gestión para las actividades no rutinarias. Aquí, por ejemplo, también podría ser necesario, si es que la metodología de la empresa lo define así, que exista la distinción de si es una actividad
rutinaria, no rutinaria o si es una situación de emergencia. Si la metodología dice en la matriz y per se debe especificarse si la actividad es rutinaria, no rutinaria o situación de emergencia y no se ha realizado como tal, bien, es exigible. No sería una infracción insubsanable en caso de una investigación de un accidente o en caso de un operativo. Sería susceptible de una medida inspectiva de requerimiento. Aquí ya nos dice, ya se maneja este término de herramienta de gestión en lo que es construcción civil, pero no agrega una característica que no hayamos visto en la ley ni en el reglamento general, ¿no? Dentro de las obligaciones del empleador de una empresa que está realizando actividades de construcción civil, nos da un punto muy importante que también es uno de los causales de accidentes, que es que no se realice previo al cambio de un trabajador o cambio del lugar de trabajo, tiene que realizar la actualización de la matriz y per se. Muchas veces se dan los accidentes, tanto en el sector de minería como en construcción civil, cuando les piden a los trabajadores ayudar, ¿no? Ayuda en otra área, ayuda en otro proceso, pero no se hace una capacitación al trabajador en el nuevo proceso y no se hace una actualización en el I+C. Dice que esta actualización debe considerar la posibilidad de que el trabajador, por sus características personales o estado de salud conocido, sea especialmente sensible a las condiciones del nuevo puesto o lugar de trabajo. Esto es muy importante. Si una persona, por ejemplo, en su examen médico, en el examen psicológico, dice que es una persona que tiene acrofobia o miedo a las alturas o siente vértigo o es claustrofóbica, vas a pedir que ayude en un trabajo perimetral de altura, un trabajo de altura, no le vas a pedir a la persona que es claustrofóbica que ayude o que realice un trabajo en espacios confinados. Entonces, esto ya es un nivel, está enfocado en un nivel de seguridad que se conoce como seguridad basada en el comportamiento, o es un nivel más individualizado, que es lo que se debería llegar. Si tengo una persona que es un trabajador que es de estatura bastante baja, digamos menos de 1,5 metros, también tengo que adaptar o tengo que registrar en la matriz per se cuáles son las medidas de control para ese trabajador específico, ¿no? Qué apoyos mecánicos o cómo cambia el proceso para adaptar el trabajo a esa persona. Igual si una persona es muy alta, ¿no? Si es una persona muy alta o muy baja, está fuera del rango que se considera como dentro del estándar. Entonces, tiene que hacerse esas consideraciones en la matriz y per se. O sea, actualización. Considera la posibilidad por sus características personales o estado de salud, sea especialmente sensible. Ahora, en el plan de seguridad nos dicen que también el plan de seguridad debe contener la matriz y per se. Esto lo coloco para que ustedes tengan en cuenta que el IPRC también debe formar parte del plan de seguridad, que tiene la materia de plan en alguna de sus órdenes de inspección, por ejemplo, que es congruente con lo que se tenía en este Decreto Supremo 010/2009 Vivienda, que he conocido también en el punto relacionado a seguridad durante la construcción como norma G050. También se hacía referencia a que el plan debe contar con el análisis de riesgos, ¿no? Se ha hecho una actualización. Si bien esta norma no está derogada, en lo que corresponde al sistema de gestión de seguridad, nosotros debemos tomar en cuenta esta norma, el reglamento de seguridad y salud del trabajo para el sector construcción. La G050 sí es útil en lo que es el capítulo de EPI, los equipos de protección individual, así se llama en esta norma. También lo que son los trabajos de altura
los perimetrales de altura, excavaciones y zanjas, protección colectiva de trabajo como mallas, ¿no? Entonces, esta norma no está derogada, pero en lo que corresponde al sistema de gestión, debemos considerar el reglamento. Eh, este punto también como referencia. Ahora, específicamente para el sector construcción nos dice que el empleador define la metodología. Si bien el empleador define la metodología, esta metodología debe ser consistente, debe ser utilizada para, para la evaluación en todos los puestos de trabajo. La determinación de controles se realiza de acuerdo a lo previsto en el artículo 21 de la ley, de lo que vimos de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP. Y el empleado actualiza permanentemente la IPRC con la participación de los trabajadores. Si bien aquí no nos dice cuándo, con qué frecuencia, recordemos que para el régimen general nos dice cuando menos una vez al año. Entonces, igual, lo mismo aplica para este sector. Cuando menos una vez al año, cuando haya cambios en las condiciones de seguridad o cuando haya daños. Entiéndase por daños, accidentes o incidentes, o también enfermedades ocupacionales. Una definición que básicamente refuerza lo que ya hemos visto en régimen general. Y aquí ya empezamos lo que es el, el reglamento de seguridad para el sector de minería, 024-2016 EM y modificatorias. La evaluación de riesgos lo define como un proceso posterior a la identificación de los peligros, ¿no? Nuevamente, esto es consistente con lo que hemos visto en las normas anteriores. Permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, proporciona información necesaria para que el titular de actividad minera, empresas contratistas, trabajadores y visitantes estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que deben adoptar con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un daño. ¿No? Aquí ya vemos que como esta norma es ya del 2016, ya se hace referencia a que es un proceso sistemático. Quiere decir que es una serie de etapas que confluyen al mismo fin. Utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos y para implementar los controles adecuados con el propósito de reducir los riesgos a niveles establecidos según las normas legales vigentes. En el sector minero es muy interesante que se hace una doble evaluación del riesgo. Tenemos lo que es el riesgo puro, que es el nivel de riesgo, digamos, la probabilidad por la consecuencia, probabilidad 1 por consecuencia 1 nos da un nivel de riesgo 1, que es la forma en la que normalmente encontrarías estas condiciones. Y después de la aplicación de las medidas de control que tienes el riesgo residual. El riesgo de residual, una probabilidad menor normalmente. Normalmente se mantiene la consecuencia, pero ya tienes un nivel de riesgo menor. ¿Y cuál es el objetivo de esta evaluación? Y no solo la evaluación, sino también de la implementación de estas medidas de control. El propósito es de reducir los riesgos a niveles establecidos. Niveles tolerables, digamos, niveles razonables. El principio de protección, por ejemplo, la ley hace referencia a que el Estado y los empleadores deben brindar condiciones de seguridad dignas, ¿no? Compatibles con el proyecto de vida de los trabajadores, con condiciones y reducir los riesgos a niveles razonables. Entonces, aquí ya vemos esta característica, ¿no? De una doble evaluación del nivel de riesgo. Si bien eh, esto es, digamos, se ha iniciado en el sector minero y es aplicado también por otras empresas en diferentes sectores, ¿no? La doble evaluación del riesgo, tanto el puro
como el residual. Aquí nos habla dentro de las definiciones de lo que es la inspección. En minería se tiene lo que es la inspección interna, por eso se hace la precisión, que nosotros, por ejemplo, realizamos un tipo de inspección que significa la observación directa, proceso de observación directa, acopio y análisis de datos sobre el trabajo, procesos, condiciones y el cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud ocupacional que se realiza por la autoridad competente. Es el tipo de trabajo que nosotros realizamos. Pero existe otro tipo de inspección, compete a ellos, que es la inspección interna de seguridad y salud ocupacional, que se realiza por el titular de actividad minera, pueden realizar las empresas contratistas mineras, las empresas contratistas de actividades conexas, ¿no? Contratistas mineras son los que se dedican a perforación, sostenimiento, eh, por ejemplo, a lo que es el acopio de mineral. Las empresas contratistas de actividades conexas son las de transporte, las que brindan, las que hacen servicios de lavandería, mantenimiento menor, comedor, etcétera, ¿no? Todos ellos pueden realizar su propia inspección interna con fines de realizar esto, ¿no? La identificación de peligros y evaluación de riesgos. Dice con personal capacitado. Si bien aquí no nos dice nada de la participación de los trabajadores, nosotros sabemos por el régimen general que si bien puede existir un servicio de SCT o personal capacitado para realizar esta labor, siempre tiene que ser con participación de los trabajadores, de sus representantes, tanto ante el comité o también sus representantes de organizaciones sindicales, ¿no? Eso es recordar siempre. Algunos ejemplos de- del régimen minero específico, ¿no? Obligaciones del titular de actividad minera, por ejemplo, dice que nadie debe ingresar, ni ordenar, ni permitir el ingreso a las labores o ambientes abandonados temporal o definitivamente. Un ambiente abandonado temporal o definitivamente puede tener ya una concentración diferente de gases, puede tener también ya acopio de agua de subterránea, puede tener condiciones desconocidas que justamente porque no se hace una evaluación al estar abandonado, debería contar con un bloqueo, ¿no? Cuando se retire el bloqueo y se requiera realizar las labores, recién esto se puede realizar, dice, hasta que se haya realizado la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Es importante. Si no hay evidencia de la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, dice con instrumentos y medios apropiados, comprobado que no existen gases inflamables perjudiciales para la salud, oxígeno suficiente en la atmósfera o una acumulación peligrosa de agua que amenace la seguridad de los trabajadores. El resultado de la identificación de peligros y evaluación de riesgos deberá ser registrado y en caso de existir algún riesgo o peligro, rotular o identificar de manera apropiada el lugar en el que se hubiera identificado la situación existente. Entonces, y nos dan una situación específica de cuándo realizar un IPER-C. Un IPER-C antes de ingresar, ordenar o permitir el ingreso a labores o ambientes abandonados temporal o definitivamente. Esto es muy importante, justamente porque estas labores abandonadas, como dice aquí la norma, pueden ya tener una concentración de gases inflamables, de gases perjudiciales para la salud, puede tener oxígeno insuficiente, acumulación peligrosa de agua. Entonces, estas características deben ser evaluadas por los supervisores antes de emitirse una orden de trabajo. Las empresas contratistas, lo mismo, ¿no? Si tuviera una orden de inspección o si están fiscalizando, digamos, una empresa contratista del sector minero, todas las obligaciones del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería también son aplicables para las empresas contratistas en virtud de este artículo 51.
Las empresas contratistas están obligadas a cumplir con lo establecido en el presente reglamento. Obligadas a cumplir con lo establecido en el presente reglamento. En el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional del titular de actividad minera, comúnmente conocido como el RISO, donde brinden sus servicios y demás disposiciones que les fueran aplicables. Ahora, el RISO, por ejemplo, puede ser, evaluar, por ejemplo, el RISO versus el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional del sector minería. ¿Puede el RISO, perdón, puede el RISO brindar niveles de protección más altos de lo que establece el Reglamento de Salud Ocupacional en el sector minería? Sí, esto puede ser más alto. ¿Puede estar por debajo? No, no. Siempre tiene que estar por encima porque todas las normas que sabemos son, digamos, de piso mínimo, ¿no? Porque en una norma no se puede contemplar todas las características y toda la diversidad, la variedad que hay en los procesos mineros, ¿no? De tajo abierto, subterráneos, polimetálicos, oro, plata, cobre, zinc, hierro. Entonces, este reglamento sienta las bases de lo mínimo exigible y las empresas, justamente para poder garantizar sus operaciones, para poder garantizar la continuidad de sus operaciones, normalmente establecen estándares por encima de la norma, adecuados a las características particulares de su negocio, para que se cumpla tanto con la seguridad a un nivel legal, pero también desde un punto de vista funcional. Esto es lo que les decía ahora. Son tres artículos nada más que se hace referencia al IPRC en el Reglamento de Minería 95, 96 y 97. Dice que el titular de actividad minera deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos e implementar medidas de control con la participación de todos los trabajadores en los aspectos que a continuación se indican. Nuevamente, ¿no? Se hace la referencia con la participación de todos los trabajadores. Esto nos ayuda a entender que existe coherencia entre la normativa tanto del régimen general con la normativa de un sector específico. Y hace referencia a qué características debe tener. Problemas potenciales que no se previeron durante el diseño y el análisis de tarea, deficiencias de las maquinarias, equipos o materiales insumos, acciones inapropiadas de los trabajadores, también conocidos como actos inseguros, pueden tener su raíz en una capacitación deficiente, por ejemplo. El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales, equipos o maquinarias, las deficiencias de las acciones correctivas y también en las actividades diarias al inicio y durante la ejecución de las tareas. Ya, al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros, evaluarán los riesgos para su salud e integridad física y determinarán las medidas de control más adecuadas según el IPRC continuo, las que serán ratificadas o modificadas por la supervisión responsable. Existe un formato, el anexo 7, que nos habla del IPRC continuo. Básicamente, los trabajadores escriben cuáles son los peligros a los que están expuestos, hacen su evaluación del riesgo, escriben sus medidas de control y su evaluación del riesgo residual, y el supervisor firma, ¿no? Firma, y esto se tiene que realizar características, esto se tiene que realizar en el área de trabajo, tiene que hacerse antes de la ejecución. A veces en la investigación de un accidente podemos encontrar que el hipersec, se accidentó el trabajador y el hipersec continuo estaba incompleto, ¿no? Solamente, por ejemplo, habían redactado los peligros, pero no se habían determinado medidas de control. El supervisor no llegó al área de trabajo a verificar las condiciones, a refrendar el hipersec. Entonces son cosas que
son vicios, ¿no? Son errores del sistema de gestión. Lo ideal es que sea en el área de trabajo, cumpliendo con el procedimiento escrito, la cantidad de trabajadores, el tipo de trabajadores que deben realizar la actividad, la identificación de los peligros, la identificación de las medidas de control y la evaluación del supervisor antes de que se inicien labores. Ahora, el artículo 96 nos dice que el titular de actividad minera, para controlar, corregir y eliminar los riesgos, deberá seguir la siguiente jerarquía. Y esta es la jerarquía que nosotros conocemos, porque esta ya, digamos, está redactada de manera correcta, ¿no? Primero, la eliminación; segundo, la sustitución; tercero, los controles de ingeniería; cuarto, la señalización, alertas y o controles administrativos; y por último, los EPP. Esta es la jerarquía correcta de las medidas de control. Y en el artículo 97 nos dice que el titular de actividad minera debe elaborar la línea base, y per se, lo que estamos hablando, de acuerdo al anexo 8. Vamos a ver el anexo 8, qué características tiene, y vamos a compararlo también con el formato de la resolución ministerial 050 para ver si hay alguna diferencia. Sobre dicha base, el IPC sirve para elaborar el mapa de riesgos, y ambos deben formar parte del programa anual, ¿no? Dice, la línea base de IPC debe ser actualizada anualmente, igual que en el régimen general. Y también dice cuando se realicen cambios en los procesos. Entonces, el otro decía cambios en las condiciones de seguridad. Esto es más específico, ¿no? Cambios en los procesos, en los equipos, materiales, insumos, herramientas, ambientes de trabajo que afecten la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. Cuando ocurran incidentes peligrosos, cuando se dicte cambios en la legislación también, obviamente, ¿no? Pero aquí también le podríamos agregar, en base a lo que dice la normativa general, cuando hay daño. Un incidente normalmente es solamente con daño a la propiedad, pero también cuando hay daño a los trabajadores, puede ser accidentes, puede ser enfermedades ocasionales. En toda labor debe mantenerse una copia de la línea base de per se actualizada de las tareas a realizar. Estas tareas se realizan cuando los controles descritos en el per se estén totalmente implementados. Aquí también hacer una acotación. Ya a raíz del Decreto Supremo 002-2020-TR que les mencioné, el IPC se realiza en cada puesto de trabajo. Por eso es que si nosotros llegamos a una labor minera, digamos, un subnivel, digamos el subnivel 310 oeste, están realizando la perforación con diamantina, están realizando sostenimiento con pernos suelex de 7 pulgadas, 7 pies. La copia que debe estar en esa labor es del puesto de trabajo tanto del perforista como del ayudante perforista, no solamente las actividades a realizar, porque nosotros ya porque hemos visto en régimen general, en el artículo 77 del Decreto Supremo 005-2012-TR, que el IPC se realiza en cada puesto de trabajo. Sería ilógico pedirles, ¿no? Si la empresa tiene 15 puestos de trabajo, tiene muestrero, perforista, ayudante perforista. Entonces nosotros estamos inspeccionando la labor de perforista nada más, está el perforista y su ayudante. No le vamos a pedir el IPC de línea base completo, ¿no? En la labor, con puestos administrativos y demás. No sería coherente. Pero sí que esté el IPC en línea base de los puestos que están realizando esa actividad. Eso sí. En el artículo 101, en lo que respecta a higiene ocupacional, nos habla que la gestión de la higiene ocupacional debe incluir también la identificación de peligros y evaluación de riesgos que afecten la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores en sus puestos de trabajo. Esto nuevamente nos lleva al concepto de los monitoreos. La higiene ocupacional es la determinación de la exposición de los trabajadores a estos riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales, y el control de los riesgos relacionados a la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos en base a su evaluación a los límites de exposición ocupacional cuando apliquen, ¿no?
la incorporación de prácticas y procedimientos seguros y saludables a todo nivel de operación. Específicamente en lo que es la ingeniería del macizo rocoso, se hace referencia, por ejemplo, que se tiene que realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos para determinar cuáles van a ser los controles de ingeniería relacionados a la circulación de los vehículos al salir de superficie, al salir de interior mina hacia superficie, ¿no? A través de la boca mina. El titular de actividad minera dice que construirá carreteras de alivio en las vías de circulación con pendientes mayores al 5%. Esto para reducir la velocidad, ¿no? Y controlarla hasta detenerla si es que no, si es que hubiera un fallo mecánico. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Aquí está la carretera, esta es la pendiente positiva, o sea, va hacia abajo, y aquí se genera una pendiente, esta es una pendiente, aquí se genera una pendiente positiva con una rampa y con un montículo de material granular suelto. ¿Para qué? Para que genere rozamiento y así se detenga la maquinaria, ¿no? A veces por la cantidad de masa que lleva aquí, mineral, desmonte, etcétera, es, es mucha carga, es mucha fuerza para el sistema de freno. Entonces, para eso es que se determinan estos puntos, ¿no? Y para eso se hace una identificación de peligros y evaluación de riesgos también específicamente. Igual, cuando hay galerías o chimeneas que se conectan con otras labores, como por ejemplo el cruce de una labor vertical con una horizontal o cruce de dos labores horizontales, estos cruces se pueden determinar como secciones peligrosas, entonces tiene que proceder a fortificarse mediante un sostenimiento en función de la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Esos tipos de sostenimiento, por ejemplo, están las barras helicoidales, el disparo de pernos, o los pernos de anclaje, los pernos de resina, y a esto, ¿no? También se le puede sumar lo que es el shotcrete, o puede ser las cimbras o el sostenimiento con madera, ¿no? Dependiendo del tipo de mina en la que se está realizando el, el ciclo de minado, ¿no? Igual, cuando es a cielo abierto o tajo abierto, también se tienen que construir estas carreteras de alivio, rampas de emergencia en las vías principales, con gradientes positivas, es decir, como una subida, y esto como producto de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. No igual, el mismo efecto. Como pueden ver aquí, por ejemplo, una carretera de alivio, normalmente el vehículo iría en este sentido, pero tiene esta carretera de alivio para que pueda detenerse, ¿no? Con facilidad. Es que hubiera un desperfecto, por ejemplo. Lo mismo con la gestión de depósito de relaves. También se hace una evaluación de riesgos e identificación de áreas y actividades críticas. Se debe incluir los planos de ubicación del depósito y de las áreas que podrían resultar afectadas en caso de desembalse de relaves. Eso también es parte del protocolo de respuesta a emergencias, ¿no? Son características ya específicas de, de la evaluación de identificación de peligros y evaluación de riesgos en el sector minero. Digamos que tiene que hacerse la evaluación sí o sí en esos puntos para ser más específico, ¿no? Finalmente, este es el anexo 8. Como pueden ver, ¿no? Nos da el anexo 8 que forma parte de este decreto supremo 024/2016. Nos dice que aquí va el logo de la empresa, el código, la versión, la fecha. Esto sí es importante verificar que la fecha de elaboración o de actualización no sea mayor de un año, ¿no? Nos dice cuál es la gerencia, el área. Aquí está también detallado de la fecha de elaboración y actualización. Normalmente aquí a veces va la fecha del formato. Y aquí va la fecha ya de elaboración de la matriz y su fecha de actualización. Quienes conforman el equipo evaluador, y aquí está la jerarquía de controles por orden de prioridad. Nuevamente eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización, alertas, control administrativo y EPP adecuado. Y, y nuevamente yo diría que como primer punto aquí debe venir o aquí puesto de trabajo. Si es que esta matriz es de un solo puesto, debería ir aquí o en todo caso aquí.
¿no? Para que se pueda identificar a qué puesto de trabajo corresponde este proceso. Porque un proceso puede ser común a uno o más puestos de trabajo, pero el perforista no está expuesto a los mismos riesgos que el ayudante y el supervisor no está expuesto tampoco a los mismos riesgos que un ayudante o que un operario. Entonces, si bien los tres pueden participar en un proceso, en una actividad, los tres participan de manera diferente y por ende están expuestos a diferentes riesgos o si están expuestos a los mismos riesgos, a los mismos peligros, es con una diferente probabilidad, con un diferente nivel de exposición. Aquí va la tarea, los peligros, los riesgos, el nivel de probabilidad, P, severidad y la clasificación de riesgos, lo que les decía, que es P por S, severidad, o podría ser P por C, consecuencia. Si es que hay alguna medida de eliminación, se coloca aquí. Si no, a veces le colocan no aplica. No aplica. Sustitución, control de ingeniería, control administrativo de PP. Y aquí viene la reevaluación, o también conocido como el riesgo residual. Y esto, por ejemplo, es exigible, por decirlo así, en este sector, a diferencia de otros, ¿no? Que aquí este es el riesgo puro. La acción de mejora y quién es el responsable. Entonces, eso sería prácticamente las similitudes, diferencias y concordancias, por así decirlo, entre lo que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos en el sector del régimen general, en el sector de construcción y en el sector de minería. Cabe resaltar que en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción, entre sus anexos, no figura, como les había dicho, no hay un formato, digamos, o un anexo que te dé la información mínima indispensable, ¿no? Básicamente eso sería todo y estoy abierto a si tuvieran alguna pregunta o algún comentario o también alguna objeción, todo es bienvenido. Bien, muchas gracias a nuestro expositor. Tal cual él lo ha manifestado, este es el espacio idóneo para que los asistentes que tengan consultas, interrogantes las planteen, bien sea en el chat o bien sea levantando la manito para escucharlos y poder eh, es- eh, absolver las consultas que se planteen. Ahí vamos teniendo una consulta en el chat. A ver, riesgos más frecuentes en el sector minería. Eh, para ser preciso, tendríamos que verificar cuáles son los reportes del SAT. No, ahí sí tendríamos al menos de los accidentes mortales, tendríamos el detalle, la estadística, por así decirlo, ¿no? A ver, un momento. Como decía, ¿no? La estadística la podríamos obtener, podría obtener la estadística y compartirles luego, el día de mañana, ¿no? Para ser preciso con esa pregunta, porque podría dar yo mi impresión a partir de de las órdenes de inspección que he tenido. Por ejemplo, uno de los riesgos, como les decía, más
Uno de los riesgos organizacionales más comunes es el cambio de puesto de trabajo o, o que al trabajador se le encargue una actividad para la que no está capacitado. Eso es una de las razones clave de la ocurrencia de accidentes. Otro punto es también cuando se encarga a trabajadores la realización de actividades de alto riesgo sin la presencia permanente de un supervisor. Esto también es otra de las razones por las que ocurren accidentes, ¿no? Normalmente las personas que trabajan en el sector minero son personas que están enfocadas en el avance, ¿no? Podríamos decir, tal vez sin temor a equivocarme, que son personas bastante orientadas a la producción. Y si no hay un supervisor permanente durante la ejecución de trabajos de alto riesgo, se han dado casos que han dejado la labor que estaban haciendo para pasarse a otra, para poder completar lo que tenían que hacer y no acceden a una chimenea o suben a un punto en el que ya necesitan una línea de vida, un sistema de tensión de caídas y han intentado, ¿no? trabajar para avanzar y se han caído, etcétera, ¿no? O sea, para no dar detalles específicos, pero sí te diría que uno de las fallas organizacionales es eso, ¿no? Encargar a los trabajadores ser apoyo o la realización de actividades para las que no están capacitados y no poner la presencia permanente de un supervisor durante los trabajos de alto riesgo. Luego, riesgos más frecuentes, digamos, por existencia, pues están lo que son la presencia de gases, la insuficiencia de oxígeno, en lo que se llama la profundización, que es en los niveles donde se ha llegado a la perforación más baja de interior mina, existe un riesgo que se llama eh, estrés térmico, porque la sensación térmica en esos puntos es mayor a 40 grados. Los trabajadores ahí realizan sus labores con un short y una camiseta manga cero de malla, ambos, con cinta reflectante. Tienen cámaras para refrigerarse y también puntos de hidratación para tomar bebidas normalmente con electrolitos, porque la deshidratación es bastante fuerte, ¿no? Entonces, dependería, cuando hablamos de minería, tendríamos que hacer la precisión de si es minería subterránea, si es minería de cielo abierto, tajo abierto, si es minería metálica, no metálica, ¿no? Los riesgos no podríamos generalizarlos, ¿no? No sé si eso responde tu pregunta, si hay una repregunta con respecto a lo que he mencionado. También te comento que a nivel interno nos han alcanzado algunas consultas que si bien Ujú, eh, tiene que ver con uno de los sectores expuestos, ujú, aprovechando más que nada este escenario, consultan, ¿no? Si una obra de construcción tiene varias sedes, deben haber varios comités, varios supervisores, ¿cuántos? O en diferentes sedes. Esa es una de las consultas que han alcanzado. Y ujú, otra de las preguntas que también a la interna me han hecho llegar es si es que al igual en la elaboración del IPRC existen diferencias, en todo, entonces también lo existen en la conformación, por ejemplo, del comité de SCT en estos sectores de construcción y de minería. Estas dos ujú. preguntas a la interna me las han hecho llegar. Ah, sí, muy buenas preguntas. Eh, por ejemplo, vamos a empezar con lo que es la matriz con lo que es comité. Nosotros para el régimen general tenemos ya un reglamento, perdón, una resolución ministerial, que es la resolución ministerial 245-2021-TR, que es el procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores ante el comité. Y esto incluso ha derogado un procedimiento que existía para conformación de comités en entidades públicas.
Quiere decir que este procedimiento es obligatorio para todas las empresas del régimen general, tanto eh, empresas privadas como entidades que también están obligadas, si tienen 20 o más trabajadores, a contar pues, con un comité, o incluso también para la elección del supervisor. Y revisan esa resolución ministerial, la 245-2021 TR, ahí están los detalles de la conformación, ¿no? Ahora ya se hace mención a una junta electoral. Está conformada por 4 miembros, un presidente, un secretario, dos vocales, que solamente pueden ser conformados. Solamente estos puestos los pueden tener trabajadores que no tengan o no ostenten un puesto de dirección o de confianza. También existen la figura de los veedores, ¿no? Que tampoco pueden ser trabajadores de dirección de confianza. Esto refuerza o fortalece el artículo 49 del reglamento que dice que en la elección de los miembros del comité no participa el personal de dirección ni de confianza. Y al decir no participa, no quiere decir solamente no puede ser elegible o no puede postular como representante de los trabajadores. Ya al decir no participa, quiere decir que no puede ser parte ni de la Junta Electoral, no puede ser parte de la elección, no puede tomar parte en absoluto, ¿no? Esto es algo que se refuerza, ¿no? También especifica que debe mediar 15 días hábiles entre la determinación de los candidatos inscritos con la fecha de la elección. Eh, no sé si podría volver a presentar la pantalla para mostrarles del SPIG la Claro, norma, para, para que la vean, mientras les voy comentando que para el sector minero y tanto para construcción civil es es bastante grato tener ya definidos los procedimientos. Por ejemplo, en construcción civil incluso hay un anexo, el anexo número 2 que te dice cuáles son todas las actividades que se tienen que llevar a cabo para la conformación del comité, cuáles son los plazos máximos, porque construcción civil es un sistema, es un sector bastante dinámico, entonces no hay plazos mínimos, hay plazos máximos. Entonces, si se documenta de manera correcta, si realizan el procedimiento de manera correcta, se puede realizar de manera bastante ágil. A ver, voy a compartirles para que tengan en cuenta esta norma. No sé si la pueden ver. sí, Confirman, se por visualiza. favor. Ya, genial. Esta es la resolución ministerial, la 245-2021 TR. Pedimiento para elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El subcomité, de ser el caso, y el supervisor. Justo lo que decía, ¿no es obligatorio en cada obra, etcétera? Sí. En construcción civil sí, es obligatorio en cada obra. O sea, si, digamos, una inmobiliaria tiene 15 proyectos de viviendas multifamiliares, cada uno de esos debe tener su comité. Para los demás sectores del régimen general es una posibilidad, no están facultados si desean, pero en caso deseen tener subcomités o también supervisores de apoyo en cada centro de trabajo, deben realizarlo en base a esta resolución ministerial. Eso sí está bien definido. Aquí, por ejemplo, está el número la convocatoria, cuál es la información mínima que debe existir en la convocatoria, la conformación de la Junta Electoral, número de representantes titulares y suplentes, el plazo del mandato. Aquí te dice, por ejemplo, que la Junta Electoral está conformada por un presidente, un secretario, un primer vocal, un segundo vocal, ¿no? Estos cargos son asumidos por el sindicato mayoritario, el más representativo, o el empleador, dependiendo de quién tuvo a cargo la convocatoria. Ellos son los que definen, pero esta Junta Electoral no puede ser conformada por trabajadores ni de dirección ni de confianza, ¿no? Entonces, aquí ya tienen el detalle de cómo se tiene que llevar, ¿no? Acciones y plazos. Ya no estamos como antes de esta resolución,
que había algunos, siempre hay, ¿no? Siempre hay situaciones un poco complicadas con relación al comité, pero esto ha ayudado bastante. Incluso tiene anexos con modelos de la carta del empleador, de la lista de candidatos, etcétera, ¿no? Ahora, para lo que es el sector de construcción, existe este es su mismo reglamento en el 011-2019 del Decreto Supremo. Y en el anexo 2 está el detalle. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el que dice subcomité, conformación del subcomité de seguridad y salud. Cuando la obra de construcción inicie con 20 o más trabajadores, el primer día de labores se inicia con el proceso de elección, de acuerdo con los plazos establecidos en el anexo número 2, ¿no? Es lo que decía ahí. Justo la pregunta se responde en este artículo 22, que dice, cuando el empleador tenga a cargo más de una obra de construcción, cada una de estas debe tener un subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, con respecto al sector minero, una empresa que brinda alimentación, por ejemplo, un comedor, y lo hace en 6 unidades mineras diferentes. En cada unidad minera debe tener su supervisor de seguridad o su comité, sí, cada una debe tener. Y la otra pregunta, María, era con relación a qué materia. La primera era comité, la otra era... Ambas eran comité. Uno era pues la que ya absolviste, que era eh, en cuántas horas, si cada obra debe contar con su comité, y la Ajá, otra y era las estudié. principales distinciones en la conformación del comité de cada tipo de actividad. Ah, perfecto. Entonces, para responder a eso, vamos a este anexo. En el anexo número 2 aquí está el proceso de elección. Es un proceso bastante simple, bastante ágil, justamente por las características del, del sector, que tiene bastante dinamismo, bastante rotación de personal, ¿no? La cantidad de días, y estos son días máximos, ¿ah? Por si acaso, no son días mínimos. Como máximo, para que determines la cantidad, tienes 2 días para comunicar a la representación sindical el inicio del proceso, un día. La publicación y difusión de la convocatoria, 2 días. ¿No? Entonces, esa sería una diferencia entre el régimen general y el régimen de construcción civil. El procedimiento del régimen general es más largo y este procedimiento es más acelerado, ¿no? Ahora, con respecto al sector minero, se tiene también su propio anexo, ¿no? Y el sector minero solamente puede llevar a cabo las elecciones se llevan a cabo durante el mes de diciembre. La instalación del comité se lleva a cabo durante el mes de enero, ¿no? Y todo se inicia en el mes de noviembre, más o menos esa es una de las características bastante particulares, ¿no? Están bien definidos en el tiempo, lo que es. Parece que esto está en el anexo en sí. Aquí está hablando solamente de las funciones. Pero en el anexo, y tenemos este anexo de la elección del comité.
En el anexo 3 del reglamento de constitución del comité. El anexo 2 es el proceso de elección. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? En el anexo 2, numeral 3, la convocatoria a elecciones se realiza en el mes de noviembre de cada año. Las elecciones se desarrollan en el mes de diciembre y la instalación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional dentro de los 10 primeros días del mes de enero. Y en este anexo 2 está pues el procedimiento, ¿no? Serían pues las diferencias principales, ¿no? Entre lo que es la conformación de comités en estos sectores. No sé si hay otra pregunta. Al interno yo ya no tengo ninguna consulta mapeada. Veo en el chat tampoco hay consultas, entonces, bien, solamente me queda agradecer tu intervención, Pablo, muchísimas gracias. Ha sido una exposición dotada de muchísima información valiosa. eh, Agradecer tu tiempo, tus ganas de poder compartir con nosotros este conocimiento técnico y hacer de conocimiento a todos los participantes que la exposición estará siendo colgada en el YouTube del Suites Unafil, como todas las anteriores también las han sido. Muchísimas gracias nuevamente, Paulo. Muchas gracias a los asistentes por su participación en esta jornada preparada por el Suites Unafil. Los esperamos para las próximas convocatorias de sesiones de capacitación. Gracias María, gracias Ruth por la invitación. Ha sido un placer compartir con ustedes un poco de la experiencia adquirida en la subdirección y siempre con mucho gusto de compartir con ustedes y también de estar atento para las presentaciones que se den, que siempre es interesante escuchar la experiencia de los colegas y a los que vayan a participar en este concurso de ascenso, desearles el mejor de los éxitos, a los ganadores que este aumento de responsabilidad sea muy bueno, también la mejora de sus remuneraciones para mejorar su calidad de vida en su familia y que su trabajo sea pues un reflejo del carácter de Dios en su vida, siempre con equidad, con imparcialidad, como, con objetividad, que es como debemos realizar nuestro trabajo, ¿no? Gracias. Gracias, Paulo, nuevamente. Y éxitos a todos los que están postulando. Nada, pues todas las bendiciones y ánimo a prepararse. Muchas gracias. Buenas noches.